Muy buenas noches, compañeros becarios del cuarto programa internacional de formación en excelencia gerencial. Muy buenas noches, doctor Alfredo Graham. Muy buenas noches, doctor Javier Rojas. Hoy, 11 de septiembre, nos complace tener una de las charlas más importantes de la gerencia, que es análisis y construcción de escenarios. Charla que vamos a poder plasmar en nuestras actividades. Esta noche nos acompaña una de las personalidades más importantes del país, como es el doctor Alfredo Graham. Para ello, les dejo con mi compañera Elizabeth López Valerín, alumna de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Mayor de San Marcos, quien ha resumido el gran currículum que tiene el doctor Graham. Con ustedes, Elizabeth López. Doctor Alfredo Graham Rojas, director del Centrum Católica. Doctor Rojas, director general del cuarto programa de excelencia en formación en excelencia gerencial. Doctoras coordinadoras, invitados y compañeros todos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El doctor Alfredo Graham Rojas ha sido bachiller en Ciencias por la Academia Naval de los Estados Unidos. Ha tenido estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas en la Escuela de Administración de Maastricht y la Pontífica Universidad Católica del Perú. Ha llevado un programa de alta dirección en la Universidad de Piura. Ha llevado un coliloquio global sobre aprendizaje centrado en el participante en la Escuela de Harvard. Ha elaborado el planeamiento estratégico institucional y el plan de capacitación institucional de la Marina de Guerra del Perú. Actualmente se desempeña como director del Centrum Empresas y profesor en el área académica de estrategia de la misma institución. Es un placer tenerlo con nosotros y estaremos atentos a los conocimientos que compartirá. Por eso le invitamos a este su podio. Recibimos con un fuerte voto de aplausos al doctor Graham. Buenas noches con todos. Yo creo que soy el más importante, por lo menos en mi casa, ¿de acuerdo? Así lo considera mi familia. Vamos a ver si lo soy a nivel Perú. Ok, el tema de hoy día es estrategia y sobre todo enfocada en prospectiva, ¿de acuerdo? Dentro de la prospectiva, en otras palabras, visión de futuro, me voy a centrar más en escenarios, ¿de acuerdo? Escenarios futuros. En todo planeamiento estratégico hoy día no podemos prescindir de lo que es el planeamiento de escenarios o pensamiento de escenarios, ¿de acuerdo? Cada vez que intentemos hacer un planeamiento a largo plazo, de por medio tiene que estar, de todas maneras, escenarios futuros o cualquier otra herramienta que sea relacionada con auscultar el futuro, ¿de acuerdo? Te vamos a ver en estos 45 minutos que tengo, ver una mirada muy rápida de lo que significa la herramienta y cuáles son los conceptos detrás, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con algunas láminas. Pasa, por favor. Ok, primero el contexto dentro del cual se mueve escenarios. Escenarios no es una herramienta en la cual está sola, sino está inmersa dentro de lo que es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, vemos, he simplificado el diagrama, nos habla de una situación presente al inicio y al final una situación futura. Entonces, cuando planteamos una situación futura, no podemos dejar de pensar en analizar el futuro.
Si no estuviese incluido, lo que va a pasar es lo siguiente, que el futuro va a ser muy parecido al presente y solamente va a ser un nombre, un título sin ningún sustento. Entonces lo que necesitamos es cómo hacemos para pasar de una situación actual conocida a una situación futura deseada. Tenemos varios elementos. El primero, que está a la izquierda arriba en un recuadro pequeño, se llama entorno lejano. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Solamente vamos a ver todo lo que podamos decir en 45 minutos sobre ese recuadro que se llama entorno lejano, voy a llamar. El entorno cercano es el único que aparece dentro de este proceso en la parte del hoy. Pero hay otro que es el entorno lejano, ¿de acuerdo? Eso es parte de la auditoría externa, o sea, el análisis externo de la organización, cual sea esta. Puede ser una región, una municipalidad, una ciudad, un sector industrial, una empresa, cualquiera de ellas, tiene que hacer su análisis externo, y dentro del análisis externo solemos solamente hacer análisis cercano. Lo que hoy les propongo es que el análisis completo debe incluir el entorno lejano. Y después está la auditoría interna, que es las fortalezas y habilidades internas de la organización, cual sea esta. Luego tenemos la visión, valores, código de ética, que forman la parte inicial de análisis para proyectarnos a ver con esa visión cuáles van a ser los fines, cómo voy a aterrizar esa visión, y lo hago a través de objetivos de largo plazo. Con ello, inicio mi proceso estratégico para determinar cuáles son las estrategias que voy a acompañar a estos objetivos de largo plazo, donde las estrategias son los medios y los objetivos de largo plazo son los fines. Luego me proyecto mucho más operativamente hacia abajo y planteo mis objetivos de corto plazo. Eso es lo que veo anualmente, para luego encontrarme con una situación futura. Pasa, por favor. Entonces lo que vamos a ver es el entorno lejano, que lo ha pasado muy rápido en la primera lámina, pero no importa, acá tenemos al entorno lejano. Entonces lo primero que hacemos antes de entrar directamente a lo que es el planeamiento estratégico es hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Eso se llama pensamiento estratégico. No es planeamiento estratégico todavía, es pensamiento. Primero tenemos que pensar qué hacer para después planear. Jamás podemos planear algo que no hemos pensado ni reflexionado sobre ello. Si no, sería un planeamiento de corto plazo. Entonces, el pensamiento estratégico nos lleva a querer ver opciones. Esas opciones del futuro se traducen en dos conceptos: oportunidades y amenazas. ¿De acuerdo? Riesgos, en todo caso, si se quiere sofisticar. Pero son oportunidades y amenazas con las cuales yo tengo que lidiar en esta reflexión, en este pensamiento estratégico. Entonces lo primero que tengo que hacer es pensar, luego plantear opciones, que es lo que nos da este mundo de escenarios, para pasar a la siguiente, un clic más, ahí nomás, llegar a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces el siguiente cuadro son decisiones. Tenemos que elegir qué podemos hacer en base a esos escenarios que hemos encontrado en el primer paso. ¿Pasa? Una más. En consecuencia, recién entramos en lo que es el planeamiento estratégico, para darnos cuenta, ¿no es así?, cómo vamos a hacerlo. Basado primero en las opciones que tenemos, tomamos una decisión sobre las opciones y luego planteamos el planeamiento estratégico a través de acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es la esencia de la estrategia? La estrategia son acciones que tengo que ver, actividades, competencias y recursos. ¿Es así? Humanos, tangibles e intangibles, tenemos recursos monetarios, en fin, una gama de recursos, pero para poder hacer posible las estrategias. En fin. Ok, la siguiente lámina, por favor. Ok, ¿qué nos dice esta lámina? Que para poder ver la primera parte de esas tres fases que hice ver, ¿es así? Vamos a centrarnos ahora solamente en la primera. Dice, análisis de entorno lejano. Una de las tantas herramientas es a través de escenarios, y dentro de ella hay otro instrumento pequeño que se llama PESTE, que quiere decir
no como la palabra que ven ahí, sino P.E.S. y todo lo demás, que significa la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión tecnológica y la dimensión ambiental. Podrían ser otras, pero vamos a reducirlas a estas. En consecuencia, lo que yo observo de este entorno, del cual me interesa ver, es cuáles son las tendencias en la dimensión política, en la dimensión económica, social, tecnológica, etc. ¿Cuáles son las tendencias? Estas tendencias, ¿las tendencias qué cosas son? Para resumirlo, cuando yo observo algún fenómeno, cualquiera que sea esta, por ejemplo, el nivel de ventas, por ejemplo, una acción política, y veo la repetición de este en el tiempo, nos da un comportamiento. Como también lo tenemos los seres humanos, un comportamiento. Un comportamiento no es otra cosa que la repetición de la misma situación en la cual se enfrentamos de repente diariamente y observamos que la persona se comporta de una manera. Ok, igualmente son los aspectos económicos, ¿no? ¿Es así? O sea, podemos graficarlos en el tiempo y observamos en ella una tendencia. Esas tendencias de carácter económico, social, tecnológico, es lo que tenemos que tomar para poder analizar y decir cuáles de estas tendencias, la combinación de estas tendencias, nos dan o no nos dan fuerzas que van a afectarnos. Esas fuerzas van a producir cambios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo debo observar en este análisis de entorno es qué cambios se pueden producir. ¿Cuáles son los cambios que nos van a afectar? ¿Cuáles son los cambios que nos van a facilitar las cosas? Entonces tenemos cambios que son tienen dos caras. Y después vamos a ver la tercera cara, pero es en esencia, o los cambios nos facilitan las cosas, nos ayudan, ¿no es así? O los cambios de alguna manera restringen nuestro accionar, inhabilitan, impiden lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ver qué cosa está pasando, cuáles son los cambios que se vienen en el futuro y qué podemos hacer frente a ellos. Cuando el futuro es muy lejano, no sabemos si es uno u otro. Realmente no hay ningún conocimiento que nos pueda decir va a ir por el camino A o por el camino B. Eso significa que son incertidumbres. La incertidumbre, una vez que se conozca, va a tener una cara que es facilitador o puede tener una cara que es inhibidora. ¿De acuerdo? Esas son las posibilidades que yo tengo, pero en esencia, si lo quiero reducir a esta lámina, esto es ver futuro. ¿De acuerdo? Ver tendencias, ver cambios, para ver cuáles son las oportunidades y amenazas que nos depara ese futuro. Pasa, por favor. Entonces, lo que tenemos que ver para poder hacer este análisis del entorno, análisis de tendencias, es lo que se llama el escaneo del entorno. Escanear, ver el entorno, ¿no es así? Mirar hacia adelante. Eso es más allá del tiempo normal, más allá del hoy, más allá de los 2 años, que es el corto plazo. Podríamos entrar en discusiones sobre qué cosa significa largo plazo, qué cosa significa realmente ello. Vamos a verlo si es que nos da una lámina posterior. No solamente es mirar hacia adelante, sino mirar a través. ¿Qué significa a través? Buscar más allá de las fuentes normales que encontramos. Un periódico no es suficiente. Depende de lo que estemos investigando para ver que vayamos a tener que recurrir a un laboratorio, de qué es lo que están haciendo, si es un problema tecnológico. ¿No es así? Ver revistas tecnológicas, ver más allá de lo que hoy día están haciendo, sino expertos en cosas que están al borde del conocimiento. Y una de esas fuentes, por ejemplo, que es común y que podemos verla todas y les recomiendo que vean, es TED.com. ¿De acuerdo? TED.com. Son ideas que valen la pena difundir, eso es. Entonces se hacen reuniones anuales para ver un montón de ideas en diferentes campos. Esa es una de las fuentes, por ejemplo. Ver cosas que normalmente no se ven. Nosotros solamente vemos eventos, ¿de acuerdo? Salvo que nos interese algo en particular, es que vemos tendencias. Entonces lo que tenemos que acostumbrarnos es a ver no solamente eventos, sino la acumulación de eventos que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Ok, pasa por favor.
Entonces, si al lado izquierdo está el hoy, el futuro, que puede estar varios años adelante, lo vamos a ver no como un punto, ¿de acuerdo? Un punto sería cuando hacemos un análisis cuantitativo y queremos predecir algo. Y eso, digamos, a los 6 meses o un año. Ese es jugarme la tinca, porque realmente, claro, como es corto tiempo, posiblemente esté cerca de ello. Pero ese es tratar de adivinar un punto, una coordenada XY, o si quieren, una coordenada volumétrica. Acá lo que estoy haciendo es sustituir el puntito por un área, ¿de acuerdo? Tengo más opciones. En consecuencia, si yo quiero ver solamente las tendencias, ¿no es así? Veo lo probable, o sea, las tendencias ciertas. Hay tendencias que en algún momento, ¿no?, del tiempo se van a quebrar, se van a torcer, se van a doblar, van a tomar otro camino no previsto. En consecuencia, entro a lo que se llaman estos impulsores profundos. ¿Qué es lo que está pasando interiormente? Y eso es un escenario que es verosímil, plausible. Lo van a encontrar así en la literatura, pero es verosímil. Una más, por favor. La otra es, puedo agrandar el área si además considero los que se llaman los comodines, los wildcards. ¿De acuerdo? Los wildcards son los comodines en un juego de cartas. En este caso los comodines son, por ejemplo, decir si estoy haciendo un análisis de la región norte del país, considerar un terremoto o considerar un niño. El niño es cíclico, por lo tanto podemos considerarlo. El terremoto, si bien no es tan cíclico previsto como el niño, si es que él interviene en algún momento, hacer un terremoto de una magnitud significativa, puede producir mucho daño, ¿de acuerdo? Entonces, un terremoto es un evento, se dice comodín, porque no se produce así nomás, frecuentemente en el grado de magnitud del cual le estoy mencionando, 9.5, 10, sino que viene de vez en cuando. Entonces, sí se va a producir, pero muy rara vez, pero si se produce, este causa un efecto enorme, ¿de acuerdo? Esos son los comodines. No solamente terremotos. Ahí lo tienen, el wildcard puede ser el pico del petróleo, la escasez de agua, el colapso social, desintegración social, pandemias, terremotos, etc. Pasa, por favor. Entonces, hemos visto que en escenarios lo que tratamos de hacer es, en el tiempo, ver un área mucho más grande para no fallar, porque el futuro va a estar dentro de esa área, en algún lugar. Entonces, tratamos de visualizar un área grande, no un punto, ¿de acuerdo? Es como decir, no apuntar con una linterna láser a toda esta área acá, sino con un proyector mucho más grande. Cubro un área y digo, seguramente lo que estoy buscando estará por donde estoy apuntando. Es una posibilidad mayor. Entonces, si vemos esta lámina, nos está diciendo lo siguiente. El lado izquierdo, el eje Y, nos dice, es el nivel de incertidumbre, ¿de acuerdo? Si está en el origen es cierto, y si está arriba, muy alto, es totalmente incierto. Luego tenemos la función tiempo. Cuanto más nos alejamos del hoy, que es el centro de coordenadas, más incierto me voy a encontrar que es. La curva que va del origen hacia arriba, eso sí, hacia la derecha, en forma ascendente, es la incertidumbre. Conforme me alejo en el tiempo, la incertidumbre aumenta. Es lógico, porque del futuro no sé mucho. En consecuencia, me voy a encontrar con que la incertidumbre aumentando. En consecuencia, la capacidad de predecir disminuye. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo predecir de acá a un mes, seguramente con mayor certeza. De acá a un año, tal vez. Pero si comienzo a decir 5 años, tengo un problema. Porque hay variables que están en juego que ni siquiera me imagino. En consecuencia, es mucho más difícil. Pasa, por favor. Este es el típico esquema que se trabaja en escenarios. En escenarios presento 4 opciones, ¿de acuerdo? 4 opciones. Sean estas que se hayan originado, le voy a decir el nombre nada más técnicamente, pero lo dejo ahí, es de 2 ejes de incertidumbre o de 3 ejes de incertidumbre. 2 ejes de incertidumbre es esto, 2 ejes, pero si hubiesen 3 ejes de incertidumbre significan 8 escenarios. Pero igualmente esos 8 escenarios los debo convertir
máximo a 5 opciones de escenarios o 4. Lo tengo que reducir por alguna razón, pero manejar 4 escenarios es mucho más manejable. ¿De acuerdo? Esto se llama un análisis deductivo, porque los escenarios aparecen de frente. Una vez que decido hacer cosas, aparecen los 4 de frente. El inductivo, en cambio, va apareciendo uno por uno. Pero vamos a dedicarnos a ver esto. Pasa, por favor. Este es, para tanto no aburrirlos, y pasamos un momentito a la mención de la película. No es que vaya a pasar la película, es la mención de la película, de que ustedes seguramente la han visto, y vamos a ver cómo eso se relaciona con escenarios. ¿Han visto El día después de mañana, la película? ¿La han visto? ¿Sí? Ok. Entonces, si no la han visto, recomiendo que la vean, es interesante, bonita. Pero más allá de la historia personal de lo que pasa, es lo que comienza a suceder en ella. Esta película fue hecha, el guión, digamos, la idea, el guión fue dada por uno que ve futuro, ¿de acuerdo? Peter Schwartz, de Global Business Network, GBN. Entonces él ideó la película para ver qué es lo que pasaba. O sea, si en esta trama que iba a narrarse se podían ver aspectos que eran buenos tomar lecciones de hoy, es así, para el futuro. Entonces, lo que pasa es esto. Pasa, por favor. ¿Qué implicancias tendría la congelación de los países del norte que menciona la película? ¿Qué lecciones aprendemos de ello? Vamos a ver. Pasa, por favor. Los cambios de dimensión de un proceso escenario. Es uno de los aspectos que ganan. ¿Cómo vamos a ver que hay cambios de dimensión en el proceso de la película? Es en el proceso de ver el futuro. Pasa, por favor, la siguiente. Se llama Del calentamiento global a la geopolítica. Si uno lo piensa así, dice, ¿y cómo paso de una dimensión como el calentamiento global, en este caso el enfriamiento global, a la geopolítica? Pasa, por favor. Ok, entonces, el primero es el día después mañana, nos habla de este enfriamiento, ¿verdad? En el Polo Norte, y comienza a bajar peligrosamente hacia Estados Unidos. Entonces vemos una serie de dramas, y la gente, para ahorrarles el tiempo ahorita por la premura, la gente comienza a migrar hacia el sur, ¿de acuerdo? Se comienza a migrar hacia el sur. ¿Qué significa? Que dejan los espacios donde se está enfriando. Es así, se está congelando terriblemente y dejan esos espacios. Significa que en esas zonas lo que no hay es la posibilidad de sobrevivir, porque no puedo sembrar nada, ¿de acuerdo? No puedo tener alimentos. O sea, por lo menos no estoy preparado para ello, y en consecuencia tengo que ceder el espacio al clima, en consecuencia ir hacia el sur. En un momento de la película, el presidente de los Estados Unidos lo llama el presidente de México y le dice si pueden pasar a México. Ok, entonces el presidente mexicano le dice, claro, eso es un guión americano, le dice, si condonas la deuda de América Latina, pasas. ¿Qué tal si el presidente americano le hubiese dicho que no? ¿No pasaba? Por cierto que no, iban a pasar igualmente. Estaba siendo cortés, no sé si lo queremos ver así. Podría ser que lo haya, digamos, pero en este caso en la película, él concede, la condona la deuda y comienzan a pasar hacia México. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Eso se llama que hay, primero con el enfriamiento hay una reducción del cultivo, ¿no es así? Eso trae un problema de supervivencia. Pasa. Y si trae un problema de supervivencia, trae un problema ¿de qué cosa? La supervivencia es un problema de descontrol, un problema de movimiento de masas, una ausencia de ocupación de territorio, y eso es un problema geopolítico. O sea, donde entra a la conversación de un país a otro para migrar al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la película? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el futuro? No deberíamos hacer, por ejemplo, comenzar a ver desde hoy cómo tener alimentos en un ambiente hostil de frío. ¿De acuerdo? Si eso se puede, de repente no en la superficie, sino debajo de la superficie.
O sea, comenzar a investigar sobre este tipo de vivencia, vivir como topos, ¿no es así? En un mundo subterráneo, porque tenemos ese problema. Y el otro es tener áreas donde podemos guardar alimentos para futuro. O sea, lo hemos hecho antes, ¿no es así? En la época de los incas. Entonces, hay varias opciones que nos permiten reflexionar para ver qué es lo que deberíamos hacer hoy para que no pase lo de la película. ¿De acuerdo? Para esto sirve escenarios. Ponerme en la situación de qué es lo que podría pasar, ¿no es así? Hay varias opciones y comenzar a tomar, digamos, cuál es la opción que deberíamos ver, o el conjunto, el paquete estratégico que podríamos tomar, las estrategias que podríamos seguir para que, si bien el problema, el impacto sea mucho mejor. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pasa, por favor. Ok, corta y vamos a la segunda, al segundo PowerPoint. Ok, vamos a ver un poquito del proceso, el proceso para hacer escenarios, ¿de acuerdo? Le voy a poner a que ustedes vean cómo se hace muy rápidamente, cuáles son los conceptos que están detrás. Pasa, por favor. Nos dice, Ian Wilson es uno de los escritores ingleses que hablan mucho de planeamiento de escenarios, como Peter Schwartz en Estados Unidos. Lo hacen lo mismo todos los escandinavos, los franceses, los australianos, los americanos también, pero mucho hacen prospectiva tecnológica ellos. Nos dice, todo nuestro conocimiento es acerca del pasado. Todas nuestras decisiones son acerca del futuro, nada más cierto. Conocemos el pasado, pero no conocemos el futuro. Y tenemos que tomar decisiones sobre el futuro. Entonces la mejor forma es dar un vistazo a lo que podría estar sucediendo allá afuera, más adelante. Ok, pasa por favor. ¿Qué son los escenarios? Peter Schwartz nos dice, el escenario es una herramienta para ordenar nuestra percepción acerca de entornos futuros alternativos en la que nuestras decisiones podrían desarrollarse. Podrían, ¿de acuerdo? Entonces, un ordenamiento de nuestras ideas, de lo que percibimos, porque no podemos así, a simple vista, o sin tener un proceso adecuado, a querer ver la complejidad del futuro. ¿Pasa? ¿Por qué escenarios? Dice, el propósito esencial del planeamiento de escenarios no es obtener el futuro correcto, jamás lo vamos a poder hacer. Jamás podemos saber con certeza que ese futuro que hemos planteado va a ser el que va a suceder. Más bien es evitar obtener el equivocado, ¿de acuerdo? O sea, no pensar en forma fácil, decir, no, por acá van a ir las cosas. No hay futuro oficial, lo tenemos que edificar. Pasa, por favor. La siguiente. Ok, ¿por qué escenarios? El propósito no es diseñar un futuro ideal para ser el foco del planeamiento estratégico, esa no es la idea. Más bien es desarrollar varias visiones diferentes y creíbles del futuro para ser el contexto del planeamiento. ¿De acuerdo? Tengo que ver las opciones, tomar una decisión y comenzar a planear. ¿Pasa? Ok, entonces haz clic en varias veces hasta que me presenten una más. ¿Otra? Ok, listo, hay una más. El proceso de planeamiento de escenarios lleva 6 pasos, de alguna manera establecida para que tengamos, digamos, un proceso de pensamiento bastante estructurado. Que es, primero tengo que tomar una decisión, la organización debe preguntarse qué es lo que quiere saber del futuro, ¿de acuerdo? Y esta debe ser bastante focalizada. Si es demasiado vaga, la respuesta del paso 6 va a ser también vaga. Entonces es como un eco, o sea, si yo la hago precisa, mucho más precisa va a ser la respuesta que obtenga el futuro. Mucho más preciso van a ser las oportunidades y amenazas que encuentre en el futuro. Luego yo determino cuáles son los factores importantes de éxito, de decisión. Son en los términos de político, económico, social, tecnológico, ambiental. Las fuerzas del entorno, las fuerzas importantes del entorno, no son otra cosa que las fuerzas que se identifican
dentro de cada una de estas dimensiones, político, económico, social, tecnológico. Luego establezco la lógica de escenarios, hago la narrativa de escenarios y en esa narrativa debo encontrar, no es así, debo poder visualizar estas oportunidades y amenazas para ver cuáles son las implicancias de esta decisión que vamos a tomar. Ahora vamos a ver por cada uno de ellos un poquito, una idea, pero esta es la idea central, ¿de acuerdo? Pasa, por favor. Ok, entonces el primer paso era, ok, ¿por qué el primer paso? Aparte de abajo ya les dije, el 2, ser específicos, evitar generalidades, pero el principal es romper los viejos paradigmas que tengo, porque si los paradigmas se desarrollan con el tiempo en nosotros como cualquier otra cosa que pasa en nosotros, y tenemos un preconcepto, de repente jamás puesto a prueba, y acá lo ponemos a prueba, ¿de acuerdo? Entonces, planeamiento de escenarios no lo hace una persona, lo deben hacer un equipo, en el cual puedan entre ellos comenzar a intercambiar ideas y ver cuál es la posición. Pasa, por favor. Ok, acá les pongo un ejemplo que dice, este es un caso real, o sea, el que estoy planteando ahí nada más, para una pregunta, para que vean cómo es la pregunta, podría ser la pregunta. ¿Qué tecnologías debe perseguir la división de exploración y producción de Statoil? Statoil es una petrolera noruega, de modo de servir mejor las necesidades de largo plazo. Eso es lo que se preguntaba. No tenía una idea y se planteó 10 años para verlo. Ok, pasa. Entonces, esto lo hago a través de dividiéndolo en diferentes dimensiones, económica, política, tecnológica, etc. ¿Pasa? Ok, entonces, el primero, el de arriba, en fondo azul, es el paso 1, FIDE es el paso 2, los factores de decisión. ¿No es así? Entonces yo lo que quiero ver ahí es cuáles son las tendencias. En el paso 3, que es la FIE, fuerzas importantes, ¿no es así?, del entorno. Tendencias. Luego, el paso 4 es fijar los ejes de incertidumbre, cuál es la lógica de escenarios a través de ese dibujito, y el siguiente es la narrativa de los escenarios. En consecuencia puedo producir y puedo generar cuáles son las oportunidades y amenazas. Este es un gráfico puesto lo anterior en forma gráfica, ¿de acuerdo? Paso 1 arriba, paso 2 al centro en fondo blanco, paso 3 a la izquierda, paso 4 los ejes de incertidumbre o la lógica de escenarios, no sé cuáles son los ejes y cuáles son estos 4 mundos distintos, para poder generar al final oportunidades y amenazas. Ese es el resultado que siempre espero. Pasa, por favor. Ok, sigue, pasa, otro clic y después explico completo. Ok, entonces, les dije, lo tengo que ver en términos político, económico, social, demográfico, tecnológico, ambiental, eventualmente comercio, negocios, en fin, lo que esté estudiando, ¿de acuerdo? Peste puede ser agregado o puede ser identificado, especificado un poco más, no hay ningún problema. Pero ahí arriba veo las tendencias que hay en cada una de estas áreas, ¿de acuerdo? Identifico entonces las fuerzas impulsoras, esto que está tipificado con 4 flechas que convergen, para poder construir escenarios. Eso todavía es lo mismo anterior, pero mucho más reducido. La esencia es ver las tendencias en todas las dimensiones, identificar las fuerzas y escribir estos mundos en narrativa. Pasa, por favor. Ok, le voy a poner un nombre a cada uno de ellos. Estos son 4 escenarios y hay que ponerle un nombre a cada uno para recordar de qué se trata. El primero no dice el futuro es nuestro. Quiere decir de acá a 10 años o 15, cuál sea el horizonte de tiempo que nos hayamos puesto, lo que vamos a decir es, ahí vamos a llegar, este final es bueno, es positivo para nosotros, el futuro es nuestro. Pero para ello tenemos que hacer una narrativa que nos lleve a ello. Si no, no se construye. El siguiente se llama a sudar la camiseta, significa que hay que esforzarnos para llegar a hacer algo. El otro es de regreso al pasado, estamos yendo como el cangrejo, no es así, en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Y el otro es atrapado sin salida. Entonces yo tengo que pintar la narrativa, o sea, escribir la narrativa de estos 4 escenarios,
¿No es así? Ponerme en cada uno de ellos y escribirlo tal como debería ser. O sea, parto del hoy, que es común para los cuatro, y digamos, Atrapados sin salida sería el final de los 10 años. Vamos a escribir una narrativa que nos lleve a Atrapados sin salida. ¿Qué sentido tiene escribir esa historia? Eso es importante porque nos permite ver qué es lo que podría suceder para llegar ahí. Me gustaría verlo porque ahí intervienen variables, ¿no es así? Que podrían ser bastante reconocidas por el grupo y decir, esto puede suceder. Que sucede exactamente así, tal vez no, pero alguna de estas variables y lo que produce se puede suceder. Tal vez no en el año 2015, pero puede ser en 2017. ¿Sí? En consecuencia, podríamos llegar atrapados sin salida. Ojo, pero si hacemos bien las cosas y somos conscientes de ellos, podríamos estar en un mundo que se llama el futuro nuestro. ¿De acuerdo? Estas son las opciones que trato. Entonces, ok, ese es el paso 1, ¿no? Pasa, por favor. Acá hay otros ejemplos de paso 1. Pregunta de enfoque. ¿Qué estrategia se debe seguir para convertir el puerto de San Juan en un hub regional? Una pregunta de futuro. La otra es, ¿qué estrategia debe desarrollar Perú de manera de servir mejor sus necesidades de energía en los próximos 30 años? Válido, pero es una pregunta bastante específica que me lleva a generar oportunidades y amenazas específicas también. ¿Pasa? El paso 2 son los factores importantes de decisión. Es las dimensiones que dije, político, económico, social, tecnológico. ¿Pasa? Esto es una manera de mostrarlo, ¿de acuerdo? Ese paso 2, que son grandes bloques. Nos dice, ok, en el caso de Statoil, que era el ejemplo que puse al inicio de la pregunta, dice, yo debo verlo esto en términos de competencia y mercado. Debo verlo en términos de relaciones con el gobierno noruego, debo verlo como institución de investigación, tecnología y recursos profesionales que hay en Noruega. ¿De acuerdo? Y entonces lo puedo desdoblar. Puede haber que competencia y mercado solamente tenga una fuerza de este tamaño, ¿no es así? Un factor de este tamaño, factor que se llama competencia con otras compañías petroleras, pero puede ser como la de abajo que dice tecnología y recursos humanos, que dice disponibilidad de fondos de investigación, disponibilidad tecnológica y disponibilidad de habilidades profesionales. Entonces, eso es lo que voy a explorar. En otras palabras, ellos al haber hecho esto dicen, si yo estudio esto, analizo esto en el futuro, yo estaré dando una respuesta a la pregunta que está abajo, que es la pregunta de enfoque, el paso 1. ¿De acuerdo? Si no falta nada más, sigo adelante. Si no, acá paro y digo, ¿la pregunta está alineada con estos factores? Sí. Ok, entonces sigo adelante. ¿Pasa? Ahora el paso 3. Por ejemplo, las fuerzas, ¿cómo las detecto? Si ven la parte arriba, era la pregunta de enfoque. Y entonces dice, ¿qué inversiones serán necesarias? ¿Qué estrategias se debe seguir para convertir al puerto de San Juan en un hub regional? Ese es el paso 1. El paso 2 era la FIDE, Fuerza Importante de Decisión, que era ¿qué inversiones serán necesarias para desarrollar la infraestructura portuaria del puerto de San Juan y qué factores están relacionados con la posibilidad de obtenerla? Entonces, aquí tengo que identificar cuáles son esas variables, cuáles son esas fuerzas. Entonces, tengo que analizar, por supuesto, para llegar a ello. Uno de ellos es el nivel de inversión portuaria. No digo cuánto, lo que digo es nivel de inversión. Si es poca o mucha, me lo diré en el futuro. ¿De acuerdo? Acceso a la tecnología. Puede ser mucho o poco. Vacíos en la legislación portuaria, si es que los hay hoy, pero podría ser mañana que no, dependiendo qué podamos hacer. Pero hoy día es vacíos. O sea, es una afirmación en este caso. Las dos primeras es una incertidumbre, no sé qué valor va a tener. Nivel de atracción del país. O sea, por ahora estamos en buen camino, mañana depende cómo influencia las variables que están de por medio, no es así, de carácter político, económico, social, que puedan influir en ello. Política tributaria ambigua, ahí está afirmando que es ambigua,
Si esto puede cambiar o no, va a ser producto de la interacción de las demás variables. Política de incentivos y interés de inversionistas nacionales. Esas de ahí, depende cómo se muevan, van a intervenir favorable o desfavorablemente a la pregunta FIDE. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que descubrir. Pero como yo no sé, no puedo adivinar el futuro, lo que tengo que plantearme es todas las opciones. O sea, comprarme todos los boletos de la tinta para ganar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace eso. ¿Pasa? Ok, vamos a resumir entonces qué cosa es una FIDE, que ya les dije, es una fuerza impulsora que puede ser una tendencia, o sea, tiene un solo valor. ¿Cuándo tiene una tendencia? Cuando, por ejemplo, hablamos de la tasa de nacimiento de la población X, la población limeña, la población del Perú. Cuando son datos estadísticos, son tendencias bastante certeras. ¿No es así? Cambiará un poquito, a menos que haya una pandemia. ¿No es así? Que es una variable que entra en juego, se convierte en fuerza en ese momento, ¿no es así? Y causa muertes. Ok, esa es una de las cosas, o terremotos, o guerras, son las que podrían alterar el recurso estadístico. Pero si no, tenemos los datos. La otra puede ser incertidumbre. No sabemos qué valor adopta, si nos va a ayudar o va a ir en contra. ¿De acuerdo? No se lo sabemos. Y lo otro es, ok, puede ser un comodín. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que plantear qué comodines en el entorno en el cual estamos podemos colocar para ver qué pasa con nuestro escenario. ¿Se mueve? ¿Causa efecto? ¿Causa impacto negativo? ¿Causa impacto positivo? Lo que quiero plantear ahí. Entonces, lo más importante es la incertidumbre. Los datos certeros son el punto de partida, pero nada más. En la América que les enseñé que es cómo la incertidumbre cobra, ¿no es así?, fuerza cuando nos alejamos en el tiempo. O sea, una variable que podría ser cierta hoy, mañana no lo es. No necesariamente, no lo sé qué comportamiento va a tener. Porque no solamente es ella, no está aislada en el vacío cada tendencia. Las tendencias se combinan. La social con la política, también puede intervenir el aspecto económico, ¿no es así? Y en algunos el aspecto tecnológico, y en otros el aspecto ambiental. Ustedes lo saben, ¿no es así? Con las mineras el aspecto ambiental es importante. ¿Pasa? Entonces, una vez que identificamos cuáles son estas fuerzas del paso 3, lo que se llama FIE, fuerzas importantes del entorno, ¿no es así? Las colocamos en unos casilleros, como si fuese un casillero de cartas. Antiguamente había casilleros de cartas, se colocaban cartas en cada casillero. Eso es lo que se hace acá. Entonces se divide en 9 casilleros, 9 celdas, 3×3. En la parte de arriba nos dice cuál es el grado de incertidumbre de esa variable, de esa fuerza. Si es totalmente incierta, si es medianamente incierta o si es cierta, que significa baja incertidumbre, certeza. En el otro lado igual. Independientemente del grado de incertidumbre, lo que yo quiero ver es qué impacto tiene. Si el impacto es grande, es importante. Si el impacto es pequeño, aun cuando sea incierta, no nos hace daño, por lo tanto, es marginal. En consecuencia, tengo un nivel de impacto alto, medio y bajo. Las que me interesan ver para propósito del futuro son las 3 primeras que estoy mencionando ahí, que son el media incertidumbre, alta incertidumbre, alto impacto y medio impacto. Lo demás no me interesa en el buen sentido. Pasa, por favor. Las siguientes 3 deberían haber estado ya en el planeamiento que hicimos antes y que lo tenemos hoy. Esas deberían estar. Si no están, tenemos un problema. ¿De acuerdo? No haberlas considerado. Pero ese es prácticamente el hoy, porque son media incertidumbre y medio impacto, están en temas de hoy, y las otras que son baja incertidumbre, o sea, certeza, no es así, deberían estar en el análisis que ya hemos hecho algún tiempo y deberían estar en el actual. Y la siguiente, que es abajo, realmente eso es marginal. Como es bajo impacto, aun cuando tenga mucha incertidumbre, realmente la dejamos de lado, pero sin perder de vista que están ahí. Hay que monitorearlas permanentemente para ver si no, de alguna manera, cambian su valor y las tenemos que considerar. ¿Pasa?
Entonces la lógica, que es el paso 4, pasa. Acá hay una, dice, el caso amarillo, no la pases, ahí nomás. Entonces podemos tener dos ejes, que significa 4 escenarios. Cada digamos, porción es un escenario, ¿de acuerdo? En el eje positivo XY tengo el escenario, puede ser A, B, C, no interesa cómo lo coloque, ¿de acuerdo? La cosa es que yo tengo que asegurarme cómo se llama el eje. Ahora les voy a poner unos ejemplos de nombre de ejes, ¿de acuerdo? No solamente es el gráfico este. ¿Pasa? Ok, acá tienen un ejemplo. Ese es un eje, ¿de acuerdo? El eje se llama inversión total, inversión estatal. Esta inversión estatal dice, en un extremo puede ser poca o puede ser una gran inversión. Entonces, si como no sé cuál es el futuro, yo tengo que apostar por ambas. Tengo que analizar ambas. ¿De acuerdo? Esta es una universidad estatal de California y en consecuencia ellos tenían serios problemas ya económicos, no recibían del gobierno y querían ver cuál era su futuro, si esto seguía así. ¿De acuerdo? Pero para no polarizar las cosas y decir que solamente no era posible que le den, sino ver también cuál era la posibilidad que le den, plantearon el eje de inversión estatal hacia el futuro. Si este va a ser poca o una gran inversión. Sigue otro clic. El otro clic nos dice cuál es el mercado de la educación. ¿De acuerdo? Y dice si es un mercado de compradores o es un mercado de vendedores. Si está por el lado de la oferta o está por el lado de la demanda. ¿De acuerdo? Si está por la oferta de las universidades o por la demanda de los alumnos. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los dos iba a ser? Realmente no tenían idea. En consecuencia se plantaron los dos extremos. Entonces la lógica de escenarios no es otra cosa que plantear cuáles son los ejes de mayor incertidumbre que puede tener este sistema que estoy investigando. ¿De acuerdo? No va a ser fácil, obviamente toma todos los pasos previos para determinar cuáles son los dos ejes. No son cualquier eje. Estos son los ejes de mayor jerarquía e incertidumbre. En consecuencia, los de menor jerarquía estarán dentro. Pero esto es como decir la columna de un edificio. Las paredes la hacen la narrativa, pero las columnas son los dos ejes de incertidumbre. Ok. ¿Pasa? Un clic más. Otro más. Ok, entonces ahí tenemos 4 escenarios. El escenario A, por dioseros, es un banquete. Significa que la Universidad Estatal no llegó a tener los fondos, ¿de acuerdo? Y todas las universidades se siguen el banquete, que es la fuerte demanda de los estudiantes, y ellos están en capacidad de ofrecer la menos cero. Entonces está por dioseros un banquete. Y así también la historia del tío Harry, la gran sociedad de educación, y en venta al mejor postor. ¿De acuerdo? Son los finales de cada escenario. Y ellos tienen que desarrollar la narrativa de cada uno de ellos para ver qué es lo que podría estar pasando y por qué llegan a esa situación final. ¿Pasa? Este es otro. Este es Puerto San Juan. Dice, eje de incertidumbre, es así, se llama decisiones políticas en el Perú y competitividad portuaria chilena. Puede ser otras, pero miren esto. Dice, si las decisiones políticas peruanas son fallidas o acertadas, y si la competitividad chilena es alta o pobre, ¿de acuerdo? O limitada. Entonces ahí tengo las cuatro opciones, y cada uno de ellos pinta un escenario. Pongo la primera, por favor. Ahí nomás. Bueno, ya, ok. En la verde dice alta competitividad portuaria chilena y decisiones políticas fallidas en el Perú, el Mapocho la carga. ¿De acuerdo? Se le pone un nombre que sea llamativo. El B nos dice decisiones políticas acertadas en Perú, pero frente a la alta competitividad portuaria chilena, en la puerta del horno se quema el pan. ¿De acuerdo? Es lo que termina. El C nos dice que hay baja competitividad portuaria chilena, pero a la vez tenemos unas decisiones fallidas. Eso significa como pan que no se vende. ¿De acuerdo? Y por último, si hay una baja competitividad portuaria chilena y unas buenas decisiones nuestras, arriba Perú. Espero que esta noche podamos ganar, ¿no? ¿Sí? ¿Ya se jugó? No, de repente yo estoy fuera de... Okay.
aquí tienen una manera de presentar escenarios, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer la narrativa de cada uno de ellos, tal como si sucediese. En otras palabras, lo mejor es dividirlo en 4 grupos y pedirle a uno, ok, desarrolla y sustenta por qué va a ser el Mapocho a la carga. Y él va a generar todo lo que necesite para demostrar que ahí llega. Cuando del resto lo lea, va a poder ver la narrativa, qué es lo que va a tener que suceder para que eso dé. Seguramente que va a ser decisiones fallidas nuestras, no solamente a lo largo, sino en algún momento, en algo crucial, fallamos. ¿Okay? Obviamente podemos cambiar la historia, podría ser distinta. Podemos hablar del eje de competitividad nacional también, ¿no? Ok, pasa. El siguiente es este es colombiano. Colombia también hace muchos escenarios y entonces acá tenemos uno que dice solución al conflicto, no negociada a la izquierda, negociada a la derecha. En el eje vertical, totalmente, ese es Colombia y globalización, totalmente integrado y parcialmente integrado. Entonces tenemos 4 opciones, nuevamente. Si vamos a la izquierda, totalmente, vemos abajo primero, parcialmente integrado y no negociada la paz, el conflicto, tenemos al Titanic, ¿no es así? Se hunde. Y la otra es, si el conflicto es negociado, pero estamos parcialmente integrados al mundo, a la búsqueda del tiempo perdido. ¿De acuerdo? O sea, les va a costar mucho recuperar. Si hay una solución no negociada, en este momento se espera que haya, y Colombia llega a ser totalmente integrada, la guerra y la paz. Y por último, una negociación totalmente integrada, el Mago de Oz. O sea, esto lo han hecho ellos, pero cada uno sabe el significado de lo que está diciendo ahí atrás. Pero el nombre tiene que ver mucho con la combinación de las 2 puntas extremas, ¿de acuerdo? El Mago de Oz es totalmente integral y negociado, es el mejor mundo que le podría suceder, bajo este esquema de este escenario. Yo podría plantear otros ejes, pero hay que hacer todo el estudio para cambiarlo. ¿Pasa? Acá tengo Argentina, ¿de acuerdo? Me dice, ¿cómo es la situación económica? ¿Orden o caos? La actitud social, ¿cómo es en Argentina? ¿Fatalismo o esperanza? ¿De acuerdo? Siempre son valores opuestos. Los ejes consideran valores opuestos para considerar un área más grande. ¿No es así? Entonces vamos a ver cómo las incertidumbres menores están dentro. Pero, pon un clic más. Ok. Si hablamos de fatalismo con caos, es venezuelismo. Eso lo han puesto a ellos, orden y fatalismo, estado gendarme. Si es esperanza y caos, el turbulento sur. Y si es esperanza y orden, de regreso al futuro. ¿De acuerdo? Ahora después vamos a ver una lámina más sobre esto. Pasa, por favor. Ahora ya hicimos la lógica, esa es la lógica del escenario. Ahora hay que hacer la narrativa. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer la narrativa yo tengo que plantear cuáles son los escenarios, 1, 2, 3, 4 o ABCD. Y ahí al costado pongo todas las otras incertidumbres que no formaron parte del eje, que son de menor nivel. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a enseñar algunas. ¿Pasa? La siguiente, esta. Este es Argentina, este es el gráfico que vieron anteriormente. Entonces, las variables que son inciertas hacia el futuro son popularidad del gobierno, régimen político, precio de mercancías, tasa de interés internacional, desarrollo económico, competitividad del sector exportador. ¿De acuerdo? Y hay varias más, o sea, solamente resumido en estas 6. Entonces, ¿cómo se maneja la incertidumbre? Acá está el punto central, ¿cómo se maneja? Los 4 escenarios, ¿verdad? Eran de regreso al futuro, el turbulento sur, el estado gendarme y venezuelismo. Para cada uno de ellos asigno un valor de la incertidumbre, ¿de acuerdo? Asigno un valor. Eso significa que popularidad del gobierno alta y estable en 1, alta después de transición, baja y baja. He tratado de asignar todo el espectro de las posibilidades que habrían en la dimensión popularidad del gobierno. Y así hago en cada una de ellas. Régimen político estable, en transición, afianzado en control, inestable.
¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Es, si como el lado izquierdo, la columna izquierda es incierta, no sé qué valor tiene, lo que hago es abrir el espectro de las posibilidades y asignarle a cada casillero este valor. Obviamente la forma más sencilla de hacer, obviamente podríamos sofisticar el tema, pero la más sencilla es, al mejor escenario le asigno los mejores valores y al peor escenario le asigno los peores. Digamos, es una manera sencilla de verlo. Uno podría complicar esto si es que comienzo no necesariamente a asignar al mejor todo lo mejor, ¿de acuerdo? No necesariamente así es la vida, que todo lo mejor le toque a través de todos los años. Pueden haber vaivenes, pero la esencia es lo importante, lo medular, lo que es importante de ello. El resto puede asignarse otros valores. Pero en fin, acá se le ha asignado al mejor escenario los mejores valores de cada una de las incertidumbres. ¿Pasa? En consecuencia, haz otro clic más. Se puede construir cada uno de estos escenarios con lo que hemos hecho. Retrocede un momentito, por favor. Retrocede. Ahí nomás. Quiere decir que le pido a un grupo que escriba el escenario de Regreso al Futuro, tiene que tomar esa columna completa, que puede ser 15 o 20, ¿no es así? Posiciones de una variable, ¿de acuerdo? Alta estable, niveles relativamente altos, baja estable a niveles accesibles, alto sostenido y muy competitivo. Agarro todo ese paquete y dice, ahora tengo que hacer la narrativa con esto. Y comienza a escribir la historia del hoy hacia el futuro. ¿De acuerdo? Y así hará el segundo grupo, el turbulento sur, tomando los valores que se les ha asignado y escriben la narrativa del turbulento sur y así sucesivamente. ¿Pasa? Ok, pasa. Ok, entonces, para que estos escenarios sean realmente útiles, lo que les dije es, pasa, que tengan que convertirse en oportunidades y amenazas. ¿De acuerdo? Tienen que llegar a ser eso. Entonces, la narrativa me debe ayudar a establecer, ¿no es así?, una puerta, una ventana a ver cómo extraigo de ahí oportunidades y amenazas. ¿Pasa? Ok. Eso es, creo que me pasé unos minutos, disculpen ustedes, 45 tenía, no sé qué sigue acá, si es que vienen preguntas o no. Ustedes dirán. Muchísimas gracias, doctor Graham. A continuación tenemos una ronda de 2 preguntas. ¿Quiénes desean formular preguntas? La dinámica va a ser la siguiente. Las 2 preguntas se hacen de manera seguida y a continuación el doctor Graham continúa con las respuestas. Tenemos la primera pregunta. Mis saludos al expositor, mi nombre es Isabel Quispe y soy estudiante de Sociología. Que no se escucha bien. Su nombre, a qué universidad pertenece y la pregunta clara. Muy buenas noches al expositor, mi nombre es Isabel Quispe y soy estudiante de Sociología de esta casa de estudios. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión respecto al Plan Bicentenario, ya que todas las instituciones del Estado estamos de alguna manera guiadas por este plan? ¿Y cuál sería, en su opinión, la importancia de fortalecer el centro de planeamiento para facilitar el proceso administrativo en el sector estatal? Gracias. ¿Puede repetir la primera parte? O acérquese un poquito para acá, porque parece que el micro... Acérquese un poquito. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión respecto al Plan Bicentenario, ya que todas las instituciones estatales estamos guiadas por este plan
nacional y cuál cree que es su importancia de seguir fortaleciendo el centro de planeamiento para mejorar el proceso administrativo en el sector estatal. Ok, gracias por la pregunta. El planeamiento es, no puedo más que decir que es muy importante hacer el planeamiento estratégico. Eso no me cabe la menor duda, porque pensar en el futuro es la única forma, ¿no? Es como decir, vamos a hacer un edificio de 150 pisos, por exagerar, y lo vamos a hacer así, hoy día hacemos el primer piso y veamos cómo nos va, mañana haremos el segundo a ver cómo nos va, y sin tener un plano. El plano para la nación sería un planeamiento estratégico, ¿de acuerdo? Pero el planeamiento estratégico sin un insumo que es escenarios o futuro o prospectiva, cualquiera sea esta herramienta, que sea realmente válida para toma de decisiones, porque hay escenarios para hacer, hay herramientas que son para creatividad pura, para innovación, ¿de acuerdo? Me pongo a pensar sobre ello y aportar ideas y nada más. Pero para toma de decisiones, esta es una herramienta validísima, la debo considerar. O sea que mi respuesta es planeamiento, debo hacerlo, lo que hay que hacerlo es con calidad y considerar todos los aspectos, ¿no es así? ¿Y para qué lo hago? Porque el propósito es importante. Me tengo que proponer es cómo hago el desarrollo económico de las regiones, cómo considero los corredores económicos, ¿de acuerdo? Eso es mi material central. ¿De qué me asiste? De planeamiento y de escenarios futuros. No sé si he contestado su pregunta. La segunda pregunta. En la penúltima fila, el caballero de... Se acerca por acá. Buenas noches, mi nombre es Omar Vallejos, de Comunicación Social en San Marcos, y tengo una pregunta sobre el planeamiento. En una competencia de varias entidades, digamos, quiero hacer un planeamiento estratégico para evitar las jugadas de la competencia, digamos. Para evitar los movimientos de una posible competencia. Quiero saber si los factores a considerar y el tipo de planteamiento es exactamente el mismo o hay otro tipo de consideraciones. Ok, lo que es considerar competidores, qué hacer con ellos, digamos la herramienta no es escenario porque es un problema de hoy, ¿de acuerdo? Entonces las herramientas entran dentro del contexto de la estrategia, del proceso estratégico. Por ejemplo, yo tengo que ver cuáles son un análisis de las 5 fuerzas Porter. Es un buen elemento que me sirve para extraer cuáles son los factores críticos de éxito y poder ver un poquito, además, lo que Sun Tzu nos dice, ¿no es así? Es conocer el campo de batalla, el entorno, conocerme a mí mismo, mis fortalezas y habilidades, conocer al enemigo, mi competidor, ¿no es así? Y la más importante aún de esas tres es mi voluntad de tomar la decisión. Porque a veces solemos hacer planeamiento pero no vamos a la acción. Por N razones. Mejor es tener una estrategia no tan perfecta y tomar la decisión y hacer las cosas y después corregir en el camino que no tomarlas. Pero en cuanto al competidor, yo tengo que estudiarlo a él. Y no es malo estudiarlo, hay que conocer. Pero para conocer a mi competidor tengo que conocerme a mí mismo. Y la pregunta es, ¿cuál es mi concepto de negocio? ¿En qué negocio estoy? Cuando digo en qué negocio estoy, no estoy diciendo, no, yo vendo jabones, yo vendo esto. No, eso no es concepto de negocio. Eso es lo que vendo. El problema es, ¿cuál es el concepto de negocio? ¿Estoy impulsado por el cliente, el producto, la necesidad, la tecnología, la capacidad instalada, el método de ventas, el método de distribución? Y entonces tengo que entrar en una de esas jerarquías, ¿de acuerdo? Pero ese es dentro del ámbito del hoy. No sé si eso... Ok. Hay una pregunta más de la señorita que está en la parte de arriba. El micro y venga por acá.
Muy buenas noches, doctor Alfredo. Antes de todo, primero agradecerle por la ponencia de hoy, que ha sido muy excelente, y por habernos compartido su tiempo. Mi pregunta iba acá. Yo trabajo en una empresa pesquera, en Jairo, y nosotros vemos muy bien el tema de lo que son los futuros en las coberturas. Entonces, ahorita se trabaja con el tema del petróleo, porque la tendencia del petróleo siempre es más homogénea. Y se quiere ahorita ver el tema si es que podemos hacer una cobertura a futuro con el tema de las hojalatas y el acero. Ahora, el tema es que ahorita estamos haciendo un histórico. No sé si sería bueno hacerlo a un plazo de 10 años para poder hacer un proyectado de 1 año y medio o tener más años de proyección. Ok, me estás hablando de una cobertura de riesgo, ¿no? Ok, eso es lo que hizo Southwest Airlines. Aerolíneas, eso lo ha hecho hace más de 30 años. Lo que hizo una cobertura analizando el petróleo, ¿de acuerdo? Pero ese es uno de los problemas, que es de jugar el partido tal como lo están jugando hoy. Pero ¿qué tal si el partido cambia? ¿Qué tal si ya no es jugar fútbol, sino es jugar otra cosa? ¿Qué quiero decir con esto? Si las compañías pesqueras siguen solamente pescando materia prima, harina y pescado para consumo humano indirecto, eso tiene dos cosas. Las utilidades son marginales, los competidores son muchos y estamos depredando el mar. La opción a eso, que me olvido el petróleo, porque el petróleo significa para que las embarcaciones salgan, además, ¿no es así? Es ¿por qué no vendo consumo humano directo? Eso es ver futuro, tendencias, porque el recurso a harina y pescado va a ser reemplazado con el tiempo por otro producto que no es extraído del mar. Es cada día más barato, tal vez más alimenticio, y va a ser reemplazado. Si ese se reemplaza, tienen un problema que debieron resolverlo a partir de hoy, que es dedicarse al consumo humano directo. Por ejemplo, vender el pescado fresco en París o en el mercado que se les piense que sea realmente llegue fresco, llegue en el día. Eso tiene más valor. ¿Y cómo lo hago? Yo puedo sembrar, ¿verdad? No tengo que ir al mar a pescar. Lo puedo tener en el tamaño que yo deseo. Puedo dosificar adecuadamente para hacer piscinas. Esa sería una mejor opción que pensar solamente en el petróleo, que es una imitación que ya no le va a resultar, porque ya Southwest lo hizo. Las demás aerolíneas quisieron hacer y le cuesta más hoy día esa cobertura. Decidan ustedes. Muchísimas gracias, doctor Graham. A continuación, en representación de todos los becarios, nuestro compañero Guillermo Romero Guerra, de la Facultad de Genética y Biotecnología, dará sus palabras de agradecimiento. Gracias, Cori. Doctor Alfredo Graham Rojas, doctor Javier Rojas, directoras administrativas, invitados, compañeros becarios, buenas noches con todos. Doctor, cuando usted comenzaba a hablar sobre los escenarios, no pude evitar pensar en las innumerables veces en que en la historia de nuestro país hemos visto abortados sueños por no tener en cuenta nuestras debilidades. Y a veces han sido oportunidades desperdiciadas no por amenazas difíciles de observar en el futuro, sino tan solo por irresponsabilidad por parte de las personas que han liderado estos caminos. Si hubiéramos pensado en la estabilidad política antes del estallido de del penoso conflicto armado interno, si hubiéramos tenido en cuenta la sustentabilidad, quizá es demasiado de nuestra época, pero si lo hubiéramos hecho en las épocas del guano, en la época del caucho, en la época actual de los recursos pesqueros que ya nos están tocando a la puerta, como hace bien en preguntar nuestra compañera, de repente estaríamos en un país mejor.
Esto lo hago a razón de que esta generación que se sienta frente a usted para escucharlo tiene ambiciosos deseos por el futuro, porque ambiciona un país donde la pobreza no sea el tema, sino la enseñanza que le demos a las naciones sobre cómo vencimos la pobreza, la enseñanza que le demos a los demás habitantes de este planeta, cómo vencimos la discriminación, cómo logramos hacer un país sustentable allí donde a veces no controlábamos nuestros recursos como es ahora. Doctor Graham, las herramientas que nos ha dado hoy día, que pasan de la simple intuición a la sistematicidad, nos son de gran ayuda y de gran estima. Por ello, le reitero el agradecimiento colectivo de nuestros compañeros y esperamos su pronto regreso, siempre bienvenido. Muchas gracias.